Seguimos con más. Por cada lluvia registrada en la capital y municipios aledaños ingresan al lago de Amatitlán más de 300 camionadas de basura, que equivale a 2.000 litros por segundo de agua contaminada, a tal grado de que puede convertirse en un basurero. Esta información se la mostraremos más adelante, pero tenemos más noticias relacionadas, incluso, María Luisa. Así es, con la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en todos los municipios del Ministerio de Ambiente espera recuperar el río Motagua. Esto va a tardar a más 2 años. La intervención reactiva del Ministerio de Ambiente ante la contaminación del río Motagua apunta a corto plazo a la instalación de maquinaria y apela a empresas interesadas en extraer el material para reciclaje. Y que están interesados en el transporte y el reciclaje de lo que se encuentre en ese lugar. La cartera de Ambiente plantea para contraatacar la contaminación del Motagua y otros afluentes la instalación de plantas de tratamiento en todos los municipios del país. A mediano plazo, como ustedes saben, hemos establecido que en 2 años, para mayo de 2019, todas las municipalidades deben de tener plantas de tratamiento de aguas residuales y que no podrán ya lanzar aguas negras a los ríos. En 2 años nosotros esperaríamos de que el río Motagua sea un río mucho más sano, más limpio. La contaminación del río Las Vacas es investigada también. Las autoridades han detectado desechos hospitalarios e investigan la procedencia. Vamos a investigar qué nosocomios o qué clínicas están depositando esos desechos a los ríos y vamos a tener pues que proceder de acuerdo a la ley. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luisa Che. Y entre los bienes incautados en casos de corrupción, los de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti suman el mayor valor, con 19 millones de quetzales, en comparación al de los otros implicados, que en total suman 51 millones de quetzales. La ley de extinción de dominio se aprobó en el año 2010 y es una herramienta fundamental de lucha contra el crimen organizado y estructuras paralelas. A través de las investigaciones y denuncias de la Intendencia de Verificación Especial IVE de transacciones sospechosas, el Ministerio Público lo ha utilizado y ha pedido medidas cautelares a bienes y cuentas bancarias con fines de extinción. La unidad solicita la inmovilización y embargo de estos bienes. Esto se hace con el objetivo que estos bienes no se vendan, no se cambien de nombre, mientras la unidad de extinción de dominio realiza las investigaciones. Una vez inmovilizado o embargado este bien, la unidad se lo entrega a la Senaved. Según los artículos 2 y 4, hablan sobre lavado de dinero y de bienes y negocios de procedencia lícita, pero que hayan tratado de ocultar, encubrir o incorporar bienes ilícitos o delictivas. Si los fiscales llegan a considerar la unidad ya solicita ante el juez competente, se declare con lugar la extinción de este bien. Entre los bienes que se han pedido medidas precautorias, los propietarios son Roxana Baldetti, Otto Pérez, Mariano Paz, Juan Carlos Monzón, Mario Cano, Douglas Charchal, Julio Rolando Cano, William Anthony Squatch y otras sociedades anónimas. Hasta el momento se ha contabilizado los bienes de Roxana Baldetti, que suman 19 millones de quetzales. El total de las cuentas bancarias son 51 millones de quetzales de varios investigados. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. A 26 años del asesinato de la antropóloga Mirna Mack, hoy se llevaron a cabo varias actividades para conmemorar su vida. La fundación que lleva su nombre asegura que el celebrarle a Mack refuerza la memoria histórica del país. En el lugar, la plaqueta que la recuerda tuvo una ofrenda floral y de aplausos. Pues esta conmemoración es sobre la importancia de la memoria histórica. Los temas que antes luchábamos justo en los 80s, mediados de los 80, a partir del primer gobierno civil, hasta la fecha siguen siendo lo mismo, incluso 20 años después de la firma de la paz. Y hemos visto cómo pues esas estructuras fueron evolucionando a manera de que esa cooptación del Estado terminó en lo que era la corrupción, que es lo que nos lleva a la plaza el año pasado. Y ese cambio generacional, ¿verdad? Ha sido importante y es importante recordar a las nuevas generaciones. Podemos pensar que hay impunidad parcial en el caso de mi mamá.
Al mismo tiempo, también sabemos que ha habido toda una lucha por el sistema de justicia, por el fortalecimiento de justicia. Otra de las actividades en conmemoración de Mirna Mac se llevó a cabo en la Casa de la Memoria, en donde una exposición mostró fotografías de su infancia, libretas con apuntes de su puño y letra, así como algunos textos que la describen. Para la hermana y directora de la Fundación Mirna Mac, asegura de que es muy importante para el país hacer este tipo de conmemoraciones, pues es importante resaltar la memoria histórica. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Tenemos noticias del mundo. El ejército de Siria informó que ya comenzó a implementar un alto al fuego mediado por Estados Unidos y Rusia, a pesar de que los principales grupos insurgentes del país no han dicho todavía si lo cumplirán. El gobierno sirio y sus principales aliados, Irán y Rusia, dijeron que apegarán a la tregua de una semana, la cual inició hoy. Una media hora antes de que la tregua entrara en vigor, se reportaron actos de violencia en varias zonas de Siria. El cese el fuego alcanzado permite al gobierno sirio continuar sus ataques contra el grupo extremista Estado Islámico y los milicianos del grupo Jabhat Fatah al-Sham, vinculado a Al-Qaeda y antes conocido como Frente al-Nusra, hasta que Estados Unidos y Rusia asuman esa tarea en un plazo de una semana. Se espera que los rebeldes y el gobierno sirio dejen de atacarse entre sí. El presidente sirio Bashar al-Assad prometió que su gobierno arrebatará territorio a los terroristas y reconstruirá el país. El ex primer ministro británico David Cameron renunció a su curul en el Parlamento de Westminster para permitir a la nueva jefa de gobierno Theresa May gobernar sin distracciones. Desde mi punto de vista, en la política moderna y dadas las circunstancias de la renuncia, no es realmente posible ser diputado una vez que fui primer ministro. Creo que todo lo que haga será una gran distracción y desvío para lo que el gobierno actual quiere hacer por el país, señaló. La candidata demócrata Hillary Clinton suspendió actos de su campaña a la Casa Blanca a causa de una neumonía en un momento crítico de la reñida disputa electoral y a solo 2 meses de los comicios presidenciales. Clinton tuvo que ser auxiliada el domingo luego de una ceremonia pública en Nueva York. Posteriormente, un equipo médico diagnosticó que sufría neumonía. Austria tendrá que retrasar la petición de sus elecciones presidenciales porque los sobres de voto de correo se despegan. El aplazamiento anunciado hoy del 2 de octubre al 4 de diciembre se suma a las impugnaciones, fallos técnicos y teorías de la conspiración alrededor de estos comicios. Miles de ranas de ojos rojos, una especie amenazada de las selvas tropicales de México, Centroamérica y Colombia, son protegidas de los efectos del cambio climático en Nicaragua. Estos anfibios, caracterizados por sus grandes ojos rojos, que contrarrestan su diminuto cuerpo verde de apenas 8 centímetros, han estado en peligro de extinción debido a la sequía que afectó al Pacífico centroamericano en los últimos 2 años. Con estas bellas imágenes finalizamos el acontecer internacional. Soy Alejandra Martínez. Que pase buena noche. Congreso de la República deja pendiente la aprobación del Código Guatemalteco de Migración. Somos Noticiero Guatevisión.